Hola a todos los que pasan a ver este video, en especial a mis amigos y suscriptores. Como ya sabrán por el título del video, en esta ocasión vamos a hablar de más videoconsolas canceladas, y algunas son bastante curiosas. Esta vez las consolas pertenecen a varias empresas, algunas tienen poco o nada que ver realmente con el mundo de los videojuegos, pero se nota que intentaron hacer algo, pero por diversos motivos que vamos a hablar más adelante, se explicará su cancelación y también cómo pudo ser de haberse lanzado. Bien, comencemos con la consola que sigue en la lista. Esta consola es la Epson Game Master de la compañía Active Enterprises, la cual es conocida por hacer el cartucho de juegos Epson 52 para la vieja tostadora de 8 bits y el Sega Genesis. Después de sacar a la venta dicho cartucho de juegos, decidió crear su propia consola de juegos, y la nombraron como uno de los personajes del juego Chitamen, el cual es uno de los juegos que viene en el cartucho de Epson 52. Esta consola sería portátil, que tendría la capacidad de poder jugar cualquier juego de NES, Super Nintendo, Sega Genesis, y también incluiría un lector de discos. Todo esto iba a ser posible por venta por separada de adaptadores. También contaría con su propia línea de juegos exclusivos. Esta iba equipada con una pantalla a color de 3,5 pulgadas, sintonizador de televisión, batería recargable, y un adaptador para conectarlo en el coche. A pesar de que la empresa se presentó en el CES de 1993, para presentar sus proyectos futuros, como el port del cartucho de Epson 52 para el Super NES, un juego de deportes, pero ninguno fue presentado. Probablemente una de las razones por la cual no salió a la venta fueron problemas financieros, y también de que la empresa no contaba con los derechos para que los juegos de otras compañías funcionaran en consolas que no fueran las suyas. Pues la idea no era mala, pero si tenemos en cuenta los problemas que tuvo, además de lanzar un cartucho de juegos que a muchos no les gustó, además era muy caro, no me sorprendió mucho que no fuese lanzada al mercado como tal. La consola que sigue es una que aparentemente la empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T estuvo desarrollando, con la cual pretendía entrar al mundo de los videojuegos. Se trataría de su propia versión de la 3DO, consola que desarrolló originalmente para Sonic. Desafortunadamente, no se sabe mucho, y mucho menos el porqué de su cancelación, aunque puede que solo fuese una variante más de la consola. Es turno de otra consola portátil, esta vez se trata de la XGP, consola desarrollada por la compañía coreana Game Park. Todo comenzó por una consola que si apenas si tuvo éxito, hablo de la Game Park 32, otra consola portátil. Pues la compañía se separó en dos compañías distintas, mientras una desarrolló la verdadera sucesora de la consola portátil, la Game Park GP2X, mientras la otra desarrolló la XGP. La consola tendría dos versiones más aparte, una de ellas sería de mismo tamaño o más pequeña que la Game Boy Advance Mini, esta sería llamada XGP Mini, la otra sería una diseñada para los niños, siendo esta más resistente y de un tamaño similar, la cual se llamaría XGP Kids. Ambas consolas contarían con las mismas capacidades de juego. La consola estaba preparada para la descarga de juegos a través de un servicio que posiblemente implementarían, también sería una consola que podría usar Linux como sistema principal, además se contempló la idea de usar una versión especial de Windows. Contaría con capacidades multimedia, como la reproducción de vídeos, música, incluso la capacidad de sintonizar televisión. La portátil prometió muchas cosas, pero en marzo del 2007, la compañía se declaró en bancarrota, por lo cual no se realizó su lanzamiento, y pues las promesas no se cumplieron. Se notaba que sí iba a tener éxito la consola, aunque fuera moderado. Ahora es turno de una consola que tendría la particularidad de ser una de las primeras en tener Linux como sistema operativo, la Indrema L600, esta comenzó a ser desarrollada a principios del año 2000, y según tenían planeado, saldría para las navidades de ese mismo año. Esta consola contaba con buenas características para la época, entre ellas eran que contaba con un lector de DVD, un disco duro de 10 GB, 4 puertos USB, conexión a internet, incluso también soportaría televisión en alta definición. Además también sería capaz de reproducir CD, DVD, música, navegar por internet, y grabar programas de televisión. Pero la consola no se lanzó porque el proyecto fracasó, y la empresa se fue a bancarrota en abril del 2001, pero unos días después uno de los desarrolladores de la consola, comentó que existía un prototipo hecho y que solo necesitaba patrocinio de alguna empresa o de alguien para que lograra la producción masiva, pero a la semana de anunciar esto, el proyecto quedó muerto y no se volvió a mencionar. Por desinterés del público, desarrolladores, y demás, fue lo que provocó que se abandonara el proyecto.
A decir verdad era una consola que pudo haber logrado mucho, en especial porque contaba con características similares a las computadoras de la época, un final bastante triste para una consola que tenía mucho que dar. Continuamos con la siguiente consola, se trata de la Konix Multisystem, se trataba de una idea de dos compañías, una de ellas era Flare Company, la cual se dedicaba a fabricar computadoras, y Konix la cual se dedicaba a desarrollar accesorios para consolas y computadoras, cabe destacar que las empresas son de origen británico. El proyecto comenzó en 1988, cuando ambas compañías decidieron combinar ideas, de las cuales surgió el Konix Multisystem, el cual pudo haber sido la primera consola de origen europeo, o más bien de origen británico. Las principales características de esta consola eran que los juegos vendrían en disquetes de 3,5 pulgadas, similares a los que usaban las computadoras de la época, contaba con un procesador de 16 bits, algo que no se había visto en ese entonces, pero lo más destacable de la consola era que el control podía tomar la forma dependiendo del juego, como un volante para los juegos de carreras, una palanca de dirección para los juegos de vuelo, un manubrio de motocicleta. Además contaría con más accesorios que se venderían aparte, como una pistola de luz, como la Nintendo Zapper, una silla especial para los juegos y muchas cosas más. Pero en el año de 1990, ambas compañías se separaron porque Flare Company dejó el desarrollo de la computadora en la que se basaba la consola, que era la Flare 1, para dar lugar a una más potente, conocida como Flare 2, que posteriormente fue vendida a Atari, la cual se convertiría más tarde en la Atari Jaguar. Y Konix decidió que el volante fuera rediseñado para las computadoras, y el sistema nunca salió a venta debido a los desacuerdos de las compañías que lo estaban desarrollando, la verdad muy prometedora y posiblemente una buena competidora de las consolas de 16 bits de aquel entonces. Ahora hablemos de otra consola portátil, la cual es la Nano Gear, que saldría en el año 2003, básicamente la idea era crear una consola open source, o en otras palabras que su sistema usara Linux, algo innovador para el año que supuestamente saldría. Contaría con la posibilidad de casi cualquier persona que supiera programar, podría hacer juegos para el sistema, además contaba con los juegos que saldrían de manera oficial, herramientas, emuladores, además de contar con extras como un puerto USB, infrarrojos, conexión a la televisión. Desafortunadamente no se lanzó por varios problemas, como el precio que sería bastante elevado para ser una consola portátil, y también de que casi ningún informático instalaba Linux en sus computadoras. Aunque prometía muchas cosas en aquel entonces, la verdad no era la época más adecuada para que saliese a la venta la consola, hoy en día eso se ve en muchos dispositivos, y no necesariamente son consolas de juegos. Seguimos con otra consola portátil, no se preocupen, solo falta hablar de esta y otra más, esta es la Kidcom de Philips, que saldría en el año de 1995, algo que llama la atención es el hecho de contar con una pantalla táctil y un stylus, y algunos la consideran como la primera PDA o computadora de bolsillo, aunque como no fue realmente lanzado, se le atribuye a Palm quien lanzó la primera PDA comercial. Solo se fabricaron 5 consolas y estas fueron usadas para realizar un experimento en una escuela en Finlandia, aunque según rumores se dice que existieron más de 100 prototipos, algunos en las manos de varios ex empleados de Philips. Pero de los 5 modelos que se saben que existen y claro que están terminados, solo se sabe que 2 de estas consolas existen hoy en día. La idea era crear una consola educativa, aunque la mayoría de los juegos que tenían planeado sacar al mercado no eran de este tipo, también contó con un puerto infrarrojo para la comunicación entre consolas, algo que era bastante innovador para el tiempo. La verdad no se sabe por qué no se decidió sacarla a la venta, aunque algunos dicen que a Philips le era muy cara la tecnología con la que contaba el sistema, aunque posiblemente hubiese sido un buen sistema educacional, o tal vez una consola que no muchos conocerían. Bueno, esta es la última consola portátil cancelada de la que hablaré, y es la Red Hat de Ericsson, que se lanzaría en el año 2001, no se debe confundir con la marca de Sony Ericsson, esta es aparte, aunque ambas se dedicaban a las telecomunicaciones. Esta consola fue el intento de la compañía sueca en crear una portátil que compitiese con la en aquel entonces la más popular, la Game Boy Advance de Nintendo. El equipo de desarrollo se acercó a Sega y Sony para pedir de su ayuda en esta consola, pero no aceptaron, y la compañía tuvo que desarrollarla en solitario.
Lo más notable de la consola era la posibilidad de crear gráficos 3D de buena calidad similar al primer PlayStation o tal vez mejor, además incluiría funciones de un asistente digital, como la conexión inalámbrica, reproducción de películas de alta calidad, capacidades de un teléfono celular, un GPS, una cámara, reproducción de música, navegar por internet, Bluetooth, incluso contaría con la capacidad de descargar juegos a la consola, algo muy innovador. Esperen, esto me suena a otra consola portátil que sí salió al mercado. Claro, fue la NGG de Nokia. La verdad son consolas muy similares, aunque esta tuvo un éxito moderado debido a las otras portátiles que existían en aquel entonces. Algo que se suele mencionar de la Red Jade es la inversión que puso la compañía para desarrollar la consola, que fue cerca de $10 millones, bastante caro, y su precio sería de $150 por consola. Básicamente la empresa salió perdiendo. En abril del 2001, Ericsson decidió cancelar el proyecto poco antes de que saliera al mercado, y también decidió hacer recortes de personal. Cerca de 22.000 empleados fueron despedidos, solo para minimizar las pérdidas de la empresa. No se sabe cuántos prototipos existen, porque la división de telefonía móvil fue adquirida por Sony. Tal vez hubiese sido una gran competidora de las consolas de aquel entonces. Quién sabe exactamente lo que pudo haber sido de esta consola si llegase a salir a la venta. Bueno, creo que sería todo por el momento. Aún faltan unas consolas, van a ser para otro video. La razón es simple, porque las que faltan son de las más interesantes que encontré. Espero que les gustará el video, comenten la consola que les llamara la atención, y también si me llego a faltar una, para que hable de ella en otro video. Y creo que no pueden existir más consolas portátiles canceladas, eso espero. No se olviden de darle me gusta si te gustó, comentar lo que te pareció, suscribirte para esperar más videos. Nos vemos en la próxima.